total escuchamos pero no juzgamos. Al total escuchamos pero no juzgamos. Al total escuchamos pero no juzgamos. Al total escuchamos pero no juzgamos. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a un nuevo programa de Escuchamos pero no juzgamos. Programa número 6. Muy feliz con todo lo que estamos haciendo, así que nada, darle la bienvenida nuevamente. Hoy vamos a tener una gran invitada que ya les voy a ir contando, pero antes les voy a recordar nuestras vías de comunicación donde nos pueden encontrar en Instagram, en @escuchamos pero no juzgamos. Recuerden que hace un par de días lo abrimos, desde que empezamos con el programa, así que ahí subimos pequeños shorts, vamos contando quiénes son los próximos invitados y nada, cositas del programa. Si no, también me pueden encontrar en mi Instagram, aprendiendo en casa, aprendiendo en casa, donde cuento la metodología, de qué trata, dejo actividades, tips, recursos, herramientas para toda la familia. Y se nos pueden encontrar también en nuestro sitio web, es www.aprendiendoencasa.net. Ahí pueden leer de qué trata la metodología, saber dónde nació, hay talleres, pueden también reservar con asesorías personalizadas conmigo, así que pueden ahí encontrar todo lo que yo estoy contando. Y obviamente ya les voy a pedir que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Aprendiendo en Casa, y por favor coloquen like, que nunca digo esto, pero es muy importante que nos coloquen los likes, es solamente viendo está la manito así, tac, le ponen el clic y listo, antes de suscribirse, pum, suscripto. Listo, no tienen que pagar absolutamente nada y ayudan un montón al canal. Pero bueno, como les contaba, hoy vamos a tener una gran invitada. Va a estar Karina Pintos, ¿sí? De Consultorio Crianza. Vamos a estar hablando acerca de lo que implica volver a la escuela de este lado del mundo, que es el último mes. Algunos le quedan 2 semanitas y ya comienzan con la semana de adaptación. Y en otra parte ya están terminando las vacaciones de invierno y tienen que volver a la segunda etapa de la segunda etapa escolar. Así que vamos a hablar de un poquito de todo eso. Pero vamos con nuestro video de la semana, que tiene auspiciante, obviamente, que es Saily. ¿Acaso tienen pensado irse de viaje a alguna parte y quieren estar conectados 24/7? Saily, la solución, ya que están en más de 190 países. Disponen de varios planes, incluso algunos ilimitados. Y se instala fácilmente. Solo deben bajar la aplicación y se activa una vez que llegan a destino. Con nuestro código AEC5 tienen 5% de descuento. Para más información, ir al link que está abajo en nuestra descripción. Familia que viaja con Saily, familia que viaja conectada. Vamos a ver el video de la semana. Bueno, ahí estaba el video de la semana, ¿sí? Que esta es una actividad que sirve para poder aplicarla a diferentes áreas, ¿no? En esta utilizamos para lo que es la iniciación de la lectoescritura, para el armado de palabras, ¿sí? Simplemente agarran unos bloques, pueden ser cualquier cosa que sea de encastre, ¿sí? Yo ya justo uno ahí a mano unos de goma, pero puede ser los de goma, puede ser los de plástico, los que tengan ustedes en casa. Lo importante es que se puedan unir. Y le pegan una cinta de cartón, cinta de papel, perdón, y le escriben letras. Entonces la idea es que pueden hacer, voy a dar varias ideas. Pueden organizar que les coloquen primero el abecedario, separar las vocales por un lado, las consonantes por el otro, el abecedario. Luego pueden escribir palabras y que ellos la copien. Luego pueden escribir una palabra, o sea, dejar escrita una palabra y mezclar las letras entre sí y que la tengan que formar, o mezclar esas letras con otras letras que la tengan que armar en esa ensalada de letras. O si no, como en el caso de Miquel, que sabe leer y escribir, pueden que las hagan libremente y que puedan
poner las palabras que quieran. En el caso de que quieran utilizarlas para las matemáticas, pueden hacer cálculos matemáticos, agregar un 1, un 2, un 3, ¿no? Y luego signos de más, signos de menos. Si quieren crear complejidad, pueden utilizarlo también para las multiplicaciones, para las divisiones. En otras se escriben el signo igual y que ellos tengan ahí manera de también crear cálculos matemáticos. También otra cosa que pueden hacer es poner pintarlo con colores, un papelito le ponen un circulito rojo, otro azul, otro, y cuando se unen, que formen un color secundario. O si no, la palabra con el color, se lo van encastrando. Entonces, todo eso es asociación, trabajan lo que es la motricidad fina, la pinza, la fuerza, el enganche, el encastre, ¿no? La resolución de problemas, tiempo de permanencia, el tiempo de espera, porque podemos hacer quedarme uno, después el otro, pueden colocar un timer, bueno, hay muchas, el timer para hacer una competencia de armado de palabras, bueno, pueden generar un montón de variables de juego. Lo importante es que sea algo que tengan en casa, una cinta, y ustedes lo van adaptando al área que ustedes quieran trabajar, ¿sí? Así que se lo súper recomiendo, especialmente para iniciar con el armado de palabras o los cálculos matemáticos. Va genial. Dicho esto, vamos a ir a otro segmento que les gusta mucho, que es un objeto 5 juegos, ¿sí? Que obviamente tiene auspiciante y que es Parking Go. Entrando al link que está abajo en la descripción, todas las familias que reserven a través de nosotros tendrán un 10% de descuento. Parking Go está presente en los principales aeropuertos de Europa. Está en Italia, España, Suiza, Austria, Portugal, Francia y Alemania. Nosotros cada vez que nos vamos de viaje dejamos nuestra camioneta con ellos, porque es económico, tienen servicio de traslado, valet parking, lavado de auto y mucho más. Así que ya saben, si quieren viajar cómodos y sin preocupaciones, Parking Go es la solución. Y sí, hoy le tocó a la señora caja de cartón. Obviamente tengo que decir 5, pero ustedes ya saben que yo puedo dar muchísimo más. La típica que podemos utilizar es la casita. Es más, ya saben que siempre hay algún apoyo visual. Vayan a @aec_poniendo en casa, que hay actividades que hemos hecho. Hemos hecho 2 actividades con la caja. Una es armar la casita, les gusta meterse ahí. Si es una caja grande, o sea, la idea es que sea una caja grande. ¿Vieron cuando compran algún electrodoméstico o algo? Bueno, de esos que son grandes, guárdenlos. Yo sé que les molesta, pero, o sea, quiero que sepan que la caja abre un abanico de posibilidades de juegos, estimula un montón la imaginación, la creatividad, ¿sí? Así que, aunque sea unos días, tenganla ahí y la pueden utilizar para diferentes cosas. Por ejemplo, una casita. Pueden poner ahí un peluchito, crear, bueno, acá es el comedor, ¿no? Como que ellos se imaginan, ¿vieron? Porque nosotros es una caja, pero para ellos se transforma en una super casa. ¿Dónde está el baño? ¿Dónde cocinás? ¿Cuál es la cocina? ¿Dónde están las ventanas? ¿Dónde están las puertas? Bueno, pueden ahí ir creando, ¿no? Un ambiente o una casa con varios ambientes. Pueden tranquilamente cortar cuadrados de colores, de papel o de goma eva, lo que tengan, y poner, bueno, acá está la puerta o acá está la ventana, o tranquilamente pueden hacer los agujeros, ¿no? Y crear una ventanita, se pueden mirar por ahí, o la puerta, cosas así que a ellos les encanta. Y además, cuando son chiquitos les gusta esconderse y crear un espacio propio. Sin duda, súper divertido. Otra cosa que pueden hacer cuando ya no quieren que sea casita, le dejamos unos crayones, unas fibras, ¿no? Que pinten adentro, ¿no? Témperas si se animan, tizas mojadas, o le pueden pegar papelitos, que se convierta también en un museo de arte y que ellos ahí puedan crear ahí metidos, después afuera, lo que quieran. Pero lo importante es que tengan la libertad de hacerlo por toda la caja. Otra opción es hacerle agujeros, ¿sí? Y meter diferentes objetos. A ellos les encanta donde hay agujeros, meter pelotitas, ver qué puede entrar. Si es un agujero chiquito, a ver qué cosas pueden entrar. ¿Entra esta pelota? No. Pero a ver, busquemos si hay algún agujero para esa pelota. Bueno, entonces ahí buscar, probar, prueba, error, resolución de problemas.
crear estrategias. A ver, tengo un sorbete, entra en este agujerito, a ver, ay, sí, bueno, y así probar, trabajar medidas, grande, chiquito. Eso también a ellos les encanta. Otra cosa es enganchar una soguita y llevarlos a pasear, que se convierta en un autobús, en un coche, en una moto, lo que ellos quieran. También le pueden pegar o crear como unas ruedas. Bueno, eso es a la imaginación, la creatividad de cada uno de ustedes, pero en realidad de los peques. Y pregúntale, ¿cómo te imaginas? ¿Qué color es tu coche? Y tiene nombre, y tiene, ¿no? Y eso les encanta. Ellos van a pasear por adentro de la casa. Después en otro momento pueden meter peluches y que sean ellos quienes llevan, o sea, arrastran. Y otra actividad que pueden hacer, que está en mi cuenta de Acá Aprendiendo en Casa, es una técnica de arte que hemos hecho con Michele, que pegamos unas cintas de papel, ¿no? Como tiras. Y luego tenemos que pintar con témpera. Pintamos con témpera y luego sacamos las tiras y quedaron las marcas. Entonces es una manera de crear sombras y que eso después habilita otro tipo de actividades, porque después pueden utilizar esponjas, papeles que tengan forma y pintar al costado y ver que queda ahí el molde, ¿no? El dibujo marcado. Entonces está bueno porque al ser un espacio grande no hay problema si se escapa, si la pincelada va más para acá, más para allá, que es distinto a cuando están limitados a una hoja chiquita. Así que estas son algunas de las actividades, hay muchísimas, pero pueden ir a verlas a mi cuenta, que algunas cosas ya las hemos hecho y la verdad que nos ha encantado. Así que, bueno, dicho todo esto, creo que ya estamos listos para recibir a nuestra gran invitada del día de hoy, que es Karina Pintos, a quien estoy muy feliz de recibir. Pero primero vamos a presentarla con nuestro auspiciante, que es ASIS 365. ASIS 365 tiene un 5% de descuento con el código AEC 365. Es un seguro de viaje internacional de diferentes tipos de coberturas, según la necesidad, inclusive está la enfermedad, si tiene algún problema de equipaje o algún imprevisto, y es ideal para todas las familias. Viaja seguro, viaja con ASIS 365. Pero bueno, antes de comenzar la entrevista, vamos a conocer a Cari. Conocemos a Cari en un minuto. En este sexto episodio de Escuchamos pero no juzgamos, nos acompaña Karina Pintos, psicóloga, especialista en crianza y creadora de consultorio de crianza. Karina es mamá de 5 hijos y desde hace más de una década acompaña a familias en temas de maternidad, puerperio, vínculos tempranos y crianza respetuosa, a través de su consultorio, talleres, charlas y espacios grupales. Es autora de 2 libros, Herramientas de Crianza, una guía práctica para madres y padres que buscan acompañar con empatía, y El mundo de los latentes, un libro que pone el foco en esa etapa olvidada entre la infancia y la adolescencia. En su cuenta de Instagram, @consultorio de crianza, comparte reflexiones, información y recursos para más de 120.000 personas que siguen buscando contención y claridad en el día a día. Además, ha participado como columnista invitada en televisión y ha escrito para medios como el diario Clarín, donde aborda temas de crianza, salud mental y maternidad actual. Bienvenida, Karina, a Escuchamos pero no juzgamos. Y así le damos la bienvenida a Cari en Escuchamos pero no juzgamos. Hola, Cari, ¿cómo estás? Hola Gise, muy bien. Bueno, gracias por estar en nuestro programa número 6. Es un placer. ¿Sí? Vamos a hablar de un tema que tal vez para los que están del lado de Argentina parezca un poco raro porque va a decir, no estamos a mitad de año, pero todo suma para el siguiente, porque estamos acá, último mes de vacaciones, y vamos a hablar de la vuelta al cole, ¿sí? Pero la vuelta al cole, ¿cómo sería una vuelta al cole con una crianza respetuosa, ¿no? Porque esto de cómo colocar los límites, los horarios, volver a la rutina, sin caer en esta cosa de autoridad, ¿no? Comprender de que son los últimos días de descanso. Algunos ya empiezan ahora a mitad de agosto, ya las clases, algunos en septiembre, bueno, según la etapa que estén, van variando las semanitas. Pero bueno, vamos a hablar como en líneas generales y después vamos a hacer de niños más chiquitos, ¿sí? Que lo que implica la adaptación y demás, y después los más grandecitos cuando van a la primaria. Pero calculo yo, y vos me vas a decir mejor que nadie, ¿cuáles son las cosas que tenemos que tener en cuenta los papás antes
de volver al colegio? Como papás primero, ¿no? Después hablamos con respecto a los niños, pero nosotros como familia, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Bien, primero entender que cada hijo, hija es particular y en la construcción de los vínculos con un colegio se hacen en un proceso. Las cosas que le suceden a nuestros hijos tienen un proceso. Muchas veces nosotros los adultos, como ya las vivimos y nos paramos desde otro lugar, no reflexionamos y no entendemos que es muy importante para los chicos la vuelta a clases, tengan la edad que tengan, cada edad tiene sus particularidades, pero muchas veces caemos, bueno, pero si lo único que tienen que hacer es ir al colegio, si lo único que tienen que hacer es estudiar, y eso para los chicos es un montón. Entonces, me parece muy importante tu pregunta, porque siempre cuando miramos a nuestros hijos, la primera pregunta y la primera observación tiene que ver con nosotros. El primer límite, yo siempre digo que no es ponerle un límite a un hijo. El primer límite es el límite que los papás y las mamás, los que criamos, nos ponemos a nosotros mismos. Y partir de esta premisa de cada hijo tiene su tiempo, el ingresar a un cole es un proceso, es una de las premisas fundamentales para poder acompañarlos en la vuelta a clases. Vuelvo a repetir esto, tengan la edad que tengan. Sí, porque muchas veces, lo que estás diciendo vos, a veces los papás inconscientemente, o no, según, trasladan las cosas, las propias, ¿no? Yo cuando iba a la escuela, mi mamá me hacía esto, ¿no? Entonces, las cosas fueron cambiando, los tiempos fueron cambiando, los años fueron pasando y nos hemos dado cuenta, por suerte, y vos mejor que lo sabes, que importante es la parte emocional, ¿no? Y esto de comenzar las clases no es simplemente ir a estudiar todo lo que conlleva, ¿no? Cómo evitar no caer en esto de trasladar nuestras experiencias a nuestros hijos. Primero, con información. Desde la psicología decimos que cuando nace un hijo, en realidad nos nacen tres. El primero es al que le ponemos toda la ilusión de lo que nosotros pensamos que ese hijo va a ser, lo que nos gustaría, lo que nos imaginamos, ni hablar si ya tenemos uno y fluyó todo, pensamos, imaginamos que el segundo también tiene que servir todo como el primero. El segundo hijo que nace es el hijo real, que no es como nosotros y muchas veces no es como el que nos habíamos ilusionado que íbamos a tener, el perfecto, el fácil. El tercer hijo es nuestra propia experiencia como hijos. Muchas veces solemos comparar a nuestros hijos con nosotros o con lo que a nosotros nos servía. Y esto no nos da la oportunidad maravillosa de abordarlo según las características de cada hijo en particular. Yo siempre digo que la crianza respetuosa es un traje a medida. Es como ir a la modista, al sastre y decir, bueno, estas son las medidas, esto es lo que necesito. Y es sumamente importante que entendamos que quizás a nosotros nos fue de una determinada manera, nuestros padres lo hicieron de una determinada manera con nosotros, pero tu hijo no sos vos y estamos criando en un contexto distinto. Y quiero agregar algo más. La mayoría de nosotros adultos, todos, no vivimos una pandemia. Los chicos que están escolarizados o nacieron en pandemia o la vivieron en un transcurso, estén en el país que estén escuchando los papás y las mamás este video, todos son niños que fueron gestados o atravesaron pandemia. Y esto no es un dato menor a la hora de pensar. El colegio, lo que se arma en el colegio y la salida de casa. Entonces, a tenerlo en cuenta. Muchas veces la pandemia parece que la vivimos hace millones de años para atrás y en realidad conforma también el psiquismo de nuestros hijos. Entonces, dejemos de pensar que es tan simple la vuelta a clase o el primer día de clase o el cambio, ¿no? Porque también es la vuelta a clase y muchas veces es el cambio de nivel, de inicial, Bajan del primero, como jardín se llama en cada de país, ¿no? inicial, claro.
Y es un montón muchas veces. Sí, sí, y además que hay situaciones en las que, no sé, las escuelas, por ejemplo, van al jardín y está solamente jardincito y de repente lo mandan a la primaria que no es la misma, entonces otra escuela con otros amigos, no, o en otro edificio que es mucho más grande, todo lo que conlleva luego la parte media estructural que también tiene mucho que ver, ¿no? Porque en Argentina pasa mucho esto de que capaz que hay jardincitos en un lado hasta salita de 5 y luego la primaria la hacen en otra escuela. Entonces también para el papá trasladarse, ya no es el mismo lugar, ya no es la misma directora, ¿no? Hay muchos otros factores externos porque también influyen a la familia y a los papás. Es importante pensar, ¿no? Muchas veces si queremos como dar herramientas para pensar desde los adultos, muchas veces hay que imaginárselo como un cambio de situación laboral. Esto de la nueva entrada a un inicio de clase, muchas veces es como un adulto que está cambiando de trabajo con nuevas reglas, con nuevas personalidades, con nuevos aprendizajes, con nuevos escenarios, con nuevas cosas que se van jugando. Por eso en esto de qué podemos hacer los papás, que me gusta tanto esta pregunta, a mí me encanta un concepto que es el concepto de andamiaje. Los chicos es sumamente necesario que sean parte de una institución escolar, pero para poder estar, permanecer y permanecer bien, ¿no? Porque siempre hablamos de un niño, una niña o un adolescente que la pueda pasar lindo y sin sufrimiento, tiene que haber una construcción hecha por los criadores. ¿En qué? En qué es lo que pasa acá en casa. Para que un niño pueda permanecer bien en el cole o un adolescente, tiene que permanecer bien en casa. Casa tiene que ser un lugar seguro, un lugar con una estructura, un lugar con un horario. Yo siempre pongo este ejemplo y lo pongo en lo personal. Mis hijos entran en la Argentina a un horario muy, pero muy temprano a la mañana. Como mamá, si yo tengo la responsabilidad y opté por ese colegio, también tengo que optar por sostener una estructura que haga que mis hijos se puedan levantar habiendo dormido y no habiendo sido eyectados de la casa. Porque esto es sumamente importante para que un hijo también pueda permanecer bien en el cole. La llegada al cole y la salida de cole son momentos fundamentales. Que haya alguien que despida bien, que haya alguien que reciba bien, es tan fundamental como ese plato de comida calentita que le haces. Y esto muchas veces, acá no es para que nadie se sienta culpable, pero en la vorágine del día, de que los tiempos nos corren, de que estamos apurados, de que tenemos que llegar a trabajar, o acá en Argentina también hay muchos niños que tienen salidas extracurriculares, salen del cole y van a otras actividades. En las corridas, muchas veces se nos pierde que un hijo necesita esa mirada, ese contacto, esa conexión, ese tiempito, porque eso, ¿qué les da? Seguridad. Seguridad. Y les da autoestima. Y si yo voy al cole con seguridad y autoestima, voy a poder aprender, y no estoy hablando solo de lo académico, también en el cole se aprende a sociabilizar habilidades sociales distintas que las de casa, las voy a aprender de una manera mucho más placentera y mejor. Entonces, desde casa este concepto de, ok, ¿cómo puedo armar el hogar en función de esta elección? Muchos países no hay elección de colegios, el colegio muchas veces, que, bueno, ok, ¿No? este es el Acá, colegio acá es que así. tocó, ¿no? Acá es el que te queda cerca, tenés que ir. Ahí es, bueno, ¿cómo puedo hacer en esto que no fue mi opción? Yo no elegí que entrar a un colegio que entran a las 9 de la mañana. Ok, es mi responsabilidad como mamá o como papá. Esto me parece muy importante. Esto lo veo mucho en el consultorio. Si bien hoy hablamos de crianza respetuosa, de validación de lo que le pasa a nuestros hijos,
de sujetos de derechos. Esto a mí me parece fundamental, entender que los niños y los adolescentes tienen derecho, y uno de esos derechos es el derecho a la información. También como papá y mamá tenemos que tener mucho cuidado y mucho criterio en qué decimos y qué no sobre lo que a nosotros como adultos nos pase, por ejemplo, con la institución, desde el horario de entrada, desde el mapa que piden, ¿no? Hay cosas que, esto lo veo mucho cuando trabajo en colegios, hay información que es sumamente necesaria que sea entre adultos en esta vuelta a clase. Buen punto, muy buen punto el que estás dando. Sin el niño o el adolescente escuchando o cuando ya saben leer, leyendo. Muchas veces no nos damos cuenta y no entendemos esto. Yo le digo muchas veces el pasamano, ¿no? Depende la edad, pero en esto de la entrada, el inicio de clases, muchas veces hay muchos niños que necesitan que mamá, papá o el abuelo, el criador que lleva al cole, o al micro o al bus, entregue una figura de confianza, haga como el pasamano, no quede como ahí, suelto en la nebulosa. Y muchas veces eso juega en contra porque se pasan una información. Mira que hoy Pedro tiene un día, si lo ves llorar, me llamás, yo vengo corriendo. Es información que adelante de un niño en estos tiempos de adaptación, de inseguridad, de incertidumbre, de un poquito de miedo, algunas veces un poquito de angustia, no hay que dar delante de ellos, hay que tener como mucho criterio en qué decimos y en qué escribimos cuando ya saben leer. Y sabes que vos todo esto que contás, yo lo veo mucho acá, porque acá esto no está. Pero no está porque los chicos están obligados de alguna manera a ir solos a la escuela. Y lo digo, ya sea en Suiza, bueno, en Alemania también pasa mucho, de que tienen estas reglas, ¿no? De que se tienen que acostumbrar a ir solos. Pero que porque se vayan solos significa que, o sea, puede existir este saludo que vos estás diciendo, este compromiso de la bienvenida, cuando no tiene que ser directamente en la puerta, porque también si estamos acá, se lo podemos hacer cuando se van de casa, cuando llegan, ¿no? Que no quede Cuando nos reencuentran, muchos Exacto, papás y mamás tampoco los van a buscar, pero exacto. tiene que haber como un tiempo de chau y de hola, Sí. porque aunque sea un adolescente que te vive diciendo vos no entendés nada, no te metas. En el fondo, el adolescente te habla yo digo que los adolescentes nos hablan en reversa, Sí. te dicen A y en realidad es B. Entonces, esto, entender siempre desde un lado positivo, ¿no? Yo esto lo digo mucho. Un hijo que pide, que expresa, no es con el afán de arruinarnos el día, es con el afán de mostrarnos lo importante que somos en su vida. Por eso este inicio de clases, desde papá, mamá, digo, para poder pasarla mejor, no lo tenemos que tomar con un tono negativo, de demanda pesada, lo tenemos que poder transformar en, espera, algo me está queriendo decir con no quiero ir al cole, o te voy a extrañar, o son muchas horas, o no te voy a ver, o no voy a tener amigos para jugar. Todo lo que manifiestan los chicos que pueden manifestar, hay hijos que no encuentran la forma y quizás lo manifiestan a través del comportamiento. Muchas veces en el inicio de clases se dan pesadillas, se dan terrores nocturnos, se dan dolores de panza que no son Que tan no dolores son. de panza, ¿no? Se da extranitis aguda, agudísima, y muchas veces yo veo papás y mamás que obviamente no fueron educados, no les enseñaron a saber qué hacer con sus emociones, y frente a ver a sus hijos complicados en el regreso a clase, en otras situaciones de la vida también, pero en el inicio de clase,
se frustran ellos también, se desregulan ellos también y no pueden acompañar. Yo digo que nosotros los papás y las mamás tenemos una función que a mí me encanta nombrarla así. No sé si todos los países van a saber la palabra que nombro porque es Argentina, pero lo explico. Papá, mamá, tenemos la función de disyuntor. Disyuntor es un aparatito que controla la energía de la casa, la electricidad de la casa. Si tengo un hijo que está haciendo un cortocircuito y yo, el adulto, hago un cortocircuito a la par, lo que va a tender a ese hijo es a estar cada vez peor y que Peor. más le cueste ese ingreso al cole, esta nueva etapa escolar. Por eso papá, mamá, cuando lo pueden encarar desde esta palabra que está tan de moda, pero tanto amo, empatía. Mm. No para dejar de poner el límite. Yo muchas veces le digo esto en las consultas a los papás y a las mamás. La empatía es para pararme a poner el límite en la misma vereda que nuestros hijos, no para dejar de poner el límite. Pero yo puedo abordar el ingreso a clases desde, mira, te entiendo, es válido que piensas que me vas a extrañar, no está mal. Claro, yo también te voy a extrañar, pero mira, confío en el profesor Marcos, la profesora Lucía, que te va a poder acompañar y que vos vas a aprender a estar en el cole. Esa empatía, esa validación es 1000 veces más distinta que ponerte a los gritos o a ponerte en un estado de ansiedad y de nervios frente a las conductas que hasta son esperables, ¿no? Porque algunas veces también tenemos que tener como cierta expectativa de que cueste un poquito, que no fluya. Yo sé que los criadores solemos compararnos bastante y siempre como que vemos que los otros chicos van y van felices y van saludando y que el nuestro o la nuestra es la única que nos arma una historia para el regreso a clases y no, es la tuya, la del otro, ¿no? Como Sí, sabes que nos que yo, cuesta. total, sabes que yo siempre, como, no, no es desconfiada, pero siempre estoy atenta cuando, porque yo además de mamá soy educadora y tuve muchos alumnos y muchas adaptaciones desde los más chiquititos hasta los más grandes. Y yo siempre decía que esperaba que, o sea, el que entraba sonriendo en algún momento debe sí o sí caer. Porque tiene, o sea, no digo tiene que llorar y no querer entrar, pero tiene que comprender de que, sí, pará, me estoy dando cuenta que me estoy yendo de casa y no estoy un ratito y estoy más lejos de mamá y la extraño. O sea, está perfecto que le pase eso porque toma conciencia y noción del contexto en el que está, ¿no? Entonces digo, bueno, todos tenemos que pasar al menos en algún momentito por ese clic para que el docente o nosotros como papás le podamos terminar de explicar también lo que le quedó en el tintero ahí medio, ¿no? Y seguramente después que pase eso, ya retomará, o sea, que no, porque muchas veces sucede que padres dicen, pero entraba súper bien en la escuela, pasó algo, seguramente pasó algo porque entraba sin llorar. No, a ver, está bien lo que le está pasando, está tomando conciencia de que no está un ratito, de que vos vas a estar a las 5 o a las 3 acá, después depende del horario que hagan, ¿no? Que está con otros niños, que tiene que aprender a compartir, que tiene que hacerse escuchar. Entonces digo, no está mal que le pase eso, no echen culpa a la escuela o a los docentes de antemano de que algo malo ocurrió. Y tener mucho cuidado, me parece que esto vos lo sabés de tus años de colegio. Cómo los papás y las mamás sin querer trasladamos un Sí. montón de con preguntas. ¿Qué pasó? Alguien te pegó, no te dejaron sentar, te sacaron algo, no te Seguro que fue dejaron tal. comer la merienda. La seño te gritó, el profe, ¿qué pasó? No, a ver, de ninguna manera estamos diciendo que no hay que, como adultos responsables, observar situaciones, porque lamentablemente hay situaciones complejas como en varios ámbitos, ¿no? De la vida. Pero
muchas veces vamos tan avasallantes nosotros los adultos que cortamos la posibilidad de que nuestros hijos se acerquen, nos cuenten, de acompañar un proceso, de validar lo que pasa. Y también, hoy justo tuve una consulta. Acá en Argentina, muchas provincias de la Argentina ya volvieron de las vacaciones de invierno. Sí. Y hoy me tocó una consulta de un niño que le estaba acostando. Y claro, yo era un papá y una mamá en la entrevista y tenían angustia totalmente válida. Pero yo lo que, después de un montón de preguntas, ¿no? Que les hice, era válido lo que le estaba pasando a su hijo. Muchas veces, por más que hemos evolucionado un montón, yo que tengo un hijo de 28 años y que lo tuve cuando era adolescente y uno de 5, es maravillosa la evolución en la crianza, pero aún hoy tenemos que dejar de tenerle tanto miedo a las emociones displacenteras, que ya no las llamamos más negativas. Cuando yo estudié en la facultad hace millones de años, se hablaba de emociones positivas y negativas. Negativas. Hoy ya no existe. Hoy lo que tenemos son emociones que nos incomodan. ¿Por qué? Porque ponen al cerebro a generar recursos, a trabajar, diciéndolo bien, a grosso modo, a trabajar. Y todavía veo, como mamá los entiendo, pero veo muchos en las consultas que todavía le tenemos miedo a la frustración de nuestros hijos, a la angustia de nuestros hijos, a la ira de nuestros hijos. Con esto de ninguna manera estoy diciendo que no hay que atenderla, que no hay que observarla, que no hay que regularla. Pero si yo voy a encarar esas emociones desde un lugar, bueno, espera, está dentro de lo esperable que la vuelta a clase le genere cierto miedo, cierta tensión, de la cual me tengo que ocupar como adulto que soy. A distinto es a que todos los monstruos se nos vengan encima, Claro. pensando que a nuestros hijos vivieron alguna situación compleja o algo muy grave les está pasando. Son dos maneras distintas de encarar la situación que seguramente van a tener consecuencias muy distintas en nuestros hijos. Sí, y yo veo también que ocurre mucho cuando son más chiquitos, ¿no? Porque si no, no, porque todavía no hablan, entonces no me puede contar lo que pasa dentro de la escuela, ¿no? Todas esas cosas. Y pues bueno, pero tiene que ir, ya tienen que ir a hacer talita de 3. No, pero lo voy a esperar un poquito más. Y digo, qué importante como docente, como papás, creer y hablar con la docente, interiorizarse. Yo siempre con AEC, siempre yo motivo a los padres, anda a la escuela, presentate, decir, yo soy la mamá de tal, que cualquier cosa, estoy acá, o sea, estoy dispuesta si tenéis una reunión, lo que sea, o preguntar cada tanto, si tienen dudas, o sea, ir a la escuela, volver, no de no quiero ir, ¿para qué? No, o sea, volver a comprometernos para también saber qué es lo que le pasa a nuestros hijos en la semana de adaptación, porque además no todas las escuelas tienen el mismo periodo de adaptación. Entonces en algunas escuelas los dejan estar hasta que les parezca que ya que están los peques listos, otros tienen una cierta cantidad de días. Acá en Suiza creo que son 2 días y al tercer día, si está llorando, te dicen, bueno, que se acostumbre porque es así, ¿no? Como que es un poco y un poco. Vos decís, no, pero no estoy de acuerdo, bueno, pero son las reglas, ¿no? Y entonces digo, qué importante es nosotros previamente preparar a nuestros hijos, anticiparlos, ¿no? Y decirle, bueno, mirá, si hago una cosa, si vos ves esto o aquello, sabés que puede ser, no sé, yo con Miquel le decía, si algún niño te molesta, ir y hablar con la maestra, manifestarle, venir y me contás a mí, o sea, como crear confianza, ¿no? Y recuperar esta tríada escuela, niños, familia, para que todos Que vos podamos como trabajar docente con un que lo mismo fin. debes haber experimentado, ¿no? Cuando vos como docente creabas un lazo de confianza con el padre y la madre, ¿Mm? las cosas se generaban en un Sí. espacio totalmente distinto. Yo siempre voy a recordar, mi segundo hijo le costó muchísimo, empezó en salita de 3 y le costó muchísimo la adaptación. Pero tuve la suerte y ya llegó un momento que el cole, ya llevábamos mucho de adaptación y el cole Te dijo, hacían así.
Yo siempre le voy a agradecer, siempre a la A la maestra, a maestra. Andy, que ¿sabés lo que hacía Andy? Sin que él me viera, el colegio, la ventana del aula estaba en primer piso. Lo agarraba a UPA, lo ponía en la ventana y me mostraba, él no me veía, pero me mostraba que él estaba con una sonrisa, charlando con ella, y eso también hizo que yo en los días sucesivos pudiera hacer un corte amoroso, pero un corte al fin, y poder retirarme del colegio. Y siempre se lo voy a agradecer a esa educadora que le encontró la vuelta para darme a mí seguridad de que estaba ahí. Por eso, ¿no? Si también nos están viendo maestras, Maestras y maestros, maestros. ¿no? Que sepan de la importancia que es estos detalles que son enormes, porque en serio que para mí, que ella a propósito se fuera a la ventana, ella me decía, quédate que yo, y verlo tan bien y tan feliz, y aparte maternándolo, ¿no? Salita de tres lo tenía, upa, Sí, con lo que eso, implica, sala de 3 es tremendo. ¿no? Entonces, este lazo, ¿no? Papá, mamá, no puede existir. Esto Sí, también, yo lo digo mucho, no puede haber un mundo escolar y un mundo familiar. no. Si bien son instituciones distintas, claro que sí, y necesarias ambas a mi entender en determinadas edades, tiene que haber una integración de los mundos, un diálogo compartido, valores, cultura, donde al fin y al cabo, como se dice en Argentina, todos tiremos para el mismo lado. Exacto. Si yo no tengo contacto con los profesores, maestros, esto en el inicio de clase se dificulta. Y voy a decir algo de tanto que trabajo con coles. También los papás y las mamás, ¿no? Controlar un poco la ansiedad. Porque para que un maestro te pueda hacer una buena devolución del niño, Muy buen punto. Por favor, eso es clave. Yo sé que es la parte más difícil de manejar. Yo me pasaba de que yo las veía agarradas a las mamás o los papás, así con la cara apoyada en las rejas, como, calma, estamos bien, no te preocupes, si tenés alguna duda, me llamás o esperamos, hablamos después, decimos, o sea, se trataba o sea, yo calmaba la ansiedad de los padres y digo, eso, quieras o no, también se lo también a los chicos que entran con la ansiedad, ¿no? De, bueno, chao, un besito más a mamá. Y capaz que ya entra contento y dice, no, no, para, otro besito más. Y digo, ya si ven que los dejan, aprovechen, que sea un abrazo fuerte, ¿no? Sincero, perfecto. Y cuando, como decís vos, porque es un detalle no menor el que voy a dar, pero lo voy a adherir a esto que dijiste de las recepciones, ¿no? Cuando llegan y se van. Cuando van a la escuela, llegar horario, para que no lleguen diferente que el resto y observados. Y cuando van a retirarlos, estar a horario, porque no hay cosa más triste para nuestros chicos al principio de que ven que todos se van y ellos se quedan ahí, porque ellos están esperando para el encuentro este que mencionábamos previamente, ¿no? Entonces digo, de estar ahí, de saber que mamá me dijo de que va a ser un gran día, que me voy a súper divertir con la señora Gise, que vamos a jugar con plastilina, que esto, que otro, pero que a las 15 horas, las 17, las 14, va a estar ahí. Tengo que cumplir. Eso es clave, porque si no, todo el trabajo que se hizo cae por la borda. ¿O no es así? y si no, comunicación. Sí. Si yo soy una mamá o un papá y se detuvo el tren, tengo que levantar el teléfono del colegio y decir, por favor, es esta la situación. ¿Por qué? Porque la palabra calma. No es lo mismo estar sentadito, primer grado, tercer Sí, grado, sí, 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 salita sí. de dos, y ver que todos empiezan a ir a mi alrededor, que vengan, la señora y me diga, mira, acaba de llamar papá, mamá. El tren está parado en una estación, así que ¿sabes qué? ¿Me vas a ayudar? Vamos a hacer que todos los chicos salgan y Claro. después nos quedamos. ¿Me ayudas a ordenar? La palabra calma. Sí. Y
si siempre llegas tarde, porque convengamos que, bueno, algunas veces no se puede todo, no es lo recomendable, pero bueno, no, tenemos que pensar en muchas Mm, realidades, no prometer lo que no vamos a cumplir y exacto. anticiparnos y decirles claramente, vos sabés que el camino que yo recorro me lleva más que los papás de todos tus amigos. Vos sabés que voy, pero un ratito más tarde. La palabra, esto me parece como fundamental, el Sí. anticipar y al ponerle palabras, calma. Lo que no calma es la incertidumbre, el no saber qué va a pasar Mm, o el no tener con qué procesar lo que me está pasando. ¿Con qué procesa los chicos? Con la palabra y el juego. Cuando son más grandes hay menos juego, más palabra. ujú. Cuando son chiquititos Sí. hay más juego y menos palabra. Pero esto me parece como fundamental. Sí, nosotros lo usamos mucho acá porque, bueno, Miquel no va a la escuela que está. Entonces yo soy de las pocas mamás que además el coche yo no lo llevo, voy en el bus. Creo que soy de las pocas que va a esa escuela en bus. Y Miquel sabe que tenemos que tomar un colectivo, que hay que esperarlo, que tiene un horario. Entonces, todo eso yo se lo fui anticipando. Al principio él, o sea, obviamente él no toma conciencia cuando es chiquito, pero después sabe que llega el bus y 49, y 59, y 30, o sea, sabe. Entonces, que tiene que hacer tantos minutos, que hay que caminar. Entonces, él comprende todo eso, pero yo siempre se anticipé. Entonces, a las familias siempre les digo, anticipen todo, todo, desde estoy demorada, desde estoy feliz de que empiece la clase, o sea, estoy un poco nerviosa, pero sé que todo va a andar bien. O sea, anticipar todo, de cómo me siento, de lo que puede llegar a ocurrir como que no, pero que sepa de que son cosas que pueden suceder, que están dentro de los parámetros, ¿no? Es probable que algún niño sin querer te empuje o no y esté enojado, entonces, ¿qué? ¿No? O sea, son cosas que pueden pasar, porque claro, de repente de estar en casa, tranquilos en las vacaciones, ya sea de invierno o de verano acá, y de repente caen ahí con 20 Qué niños buen más, ¿no? punto. Por eso yo siempre recomiendo que días previos a la finalización de las vacaciones se vuelva a una vida menos placentera, Bien, menos lúdica. Si yo hasta el último día, esto sobre todo para nenes chiquitos, si yo hasta el último día estuve haciendo un montón de salidas y casa fue sin horarios, con super tecnología, comiendo a la hora que quiero, la entrada al colegio va a impactar mucho. Vamos a los más grandes. Si fue cualquier horario, full tecnología, y de repente se me ocurre el domingo anterior a la vuelta de clases querer apagar las luces y desconectar tecnología para arrancar el primer día de clases, me perdí la realidad. sí, Casa tiene que acompañar lo que va a suceder en el colegio. Si en el colegio lo esperable es que no gane siempre, sea alguien de 15 años que juega a las cartas, sea alguien de 2 años que está jugando con una pelota. Y en casa no lo tengo que todo el tiempo estar incentivando para que sea él el que gane. Si el colegio pide que la comida, que es esperable, ¿no? Por una cuestión de atragantamientos, por una cuestión de cuidado, sea en una silla. Bueno, si eso es la cultura del cole, en casa tengo que intentar que también sea en una silla con otro. Siempre pedimos que sean, ¿no? Un adulto referente, nunca una pantalla, el que come. Hay que permanecer sentados para hacer ciertas actividades. Lo estoy diciendo en niños chiquitos, también lo estoy diciendo en niños más sí, grandes, sí, ¿no? sí. Vuelvo con esto de hacer que casa y escuela tengan una continuidad. Si en casa es todo como yo lo quiero, puro placer, sin norma, sin límite o con mucha norma, mucho límite, pero muy acomodado a la cintura de ese hijo, y la adaptación a una institución con sus reglas, con sus humores,
con sus pautas y bueno, se complica Sí, un ¿sabes poco qué? más. Tres cosas se me vinieron a la mente que te estabas hablando. Una, esto, de que mucha gente dice, si yo pongo límites en casa, pero sí, amoldados a quién, ¿no? Eso es una cosa que te pregunto, cómo modificarlo, cómo poder sin caer, porque y con esto sumo otra cosa, ¿no? De en la escuela hacemos esto. Viste que muchas familias dicen, bueno, pero ¿cómo puede ser que en la escuela comes sentado y en esta casa no lo haces? ¿No? Esta cosa de, está bien, está mal, ¿cómo hago para unir estas reglas para que sabemos que son las que corresponden, ¿no? O sea, estamos todos comiendo, no te puedes levantar, ni acá, ni en la escuela, pero sin caer en poner de responsable la escuela y para la mente de no moldar esos mismos límites a ese chico, ¿no? Buscar el punto medio de todo eso. Voy a decir algo que los papás y mamás no se lo suelen tomar a bien, por eso me anticipo. Nuestros hijos saben perfectamente hasta dónde tirar de la cuerda y no saben tomar el tiempo. Acá hago una aclaración. El circuito neuronal no anticipa y piensa, ah, bueno, si yo hago esto, la consecuencia que va, ahora hago una pataleta, ah, voy a gritar bien fuerte para que me dejen levantarme de la mesa. No, bastante crecido tiene que estar el cerebro para poder pergeniar algo así. Pero los chicos son muy lineales. Sí, yo me encuentro con muchos papás y mamás en el consultorio que no sostienen los límites. Es, te quedas sentado. Hasta que no terminemos todos, no te podés parar. Bueno, haz lo que quieras. O es sí o es no. Pero no podemos no sostener el límite. Yo digo que los papás es palabra dicha, palabra hecha. Si no, no les damos esa seguridad. En un contexto escolar, por una cuestión de cuidado de grupo, no es lo mismo, ¿no? Seamos conscientes, no es lo mismo el manejo de un hijo, dos hijos, tres, a un manejo de grupo. Las reglas son iguales para todos y los profes, cuando dicen una consigna, es la consigna que se tiene que hacer con las particularidades de cada sujeto. Muchas Cierto. veces hay consignas adaptadas, pero perfecto, pero siempre tienen el mismo objetivo. Exacto. Quizás hay alguien que no se está pudiendo quedar sentado. Está bien, pero se ve la forma de ayudarlo o acortarle el tiempo, pero el objetivo es que vaya también en la norma de comemos de esta manera, no de no ponerle un límite. Entonces, Claro. es re importante que los papás y las mamás, yo también digo que muchas veces ponemos demasiado la responsabilidad en los hijos. No, porque yo ya le expliqué. Bueno, pero yo ya le dije que va a ir al colegio. No, bueno, pero también está en nosotros los adultos sostener lo que le dijimos. No porque le hayamos anticipado que va a ir al colegio y va a entrar al colegio y no puede llorar, esa es otra, ¿no? Sí. Como si uno pudiera apretar un botón. Hoy no lloro, No, y no fin, llorar. no. Y tampoco caer en la comparación. Ay, mira, fulanito no está llorando. ¿Por qué está llorando vos? ¿Ves que... no, ves, no, todo el tiempo esa cosa de que yo sé que a veces sale inconsciente, porque llega un momento en que los padres cuando ven que la adaptación no va para ningún lado, o sienten eso, ¿no? Que en realidad es una cosa más propia, pero ven que algo no va por donde ellos quieren, caen en eso, la comparación. Y es como el manotazo de ahogado, de decir, fíjate que este come sentado, ves que fulanita hace tal cosa, ¿por qué uno puede entrar? No puede ser, ¿no? Porque eso habla de la desesperación de Exacto. nosotros adultos. Esto no es para que se sientan mal, pero cuando los adultos nos desesperamos, cuando nos vemos sin herramientas, es donde empezamos a meter la pata mucho, mucho. Sí. Cuando un adulto puede entender que es lógico que haya cierta resistencia en la vuelta a clases, porque el adolescente está más feliz en casa con su celular, porque el puber o el latente está mejor jugando a la play y el nene chiquito nada mejor que la seguridad de estar con papá, mamá, cuando uno lo puede abordar de che, es esperable. Claro. Puede poner el límite desde otro lugar y sin desesperarse.
Y esto que vos hablabas, el corte, ¿no? Nos encontramos con muchos periodos de adaptación donde yo siempre pongo este ejemplo. Si yo soy mamá de 5, tengo 5 personalidades distintas. Pasé Tuve por desde 5 que dijo, adaptaciones. hice 5 adaptaciones, fue un montón. Y muchas las tuve que hacer salita de 2 con una panza gigante porque ya nacía el hermano Claro, siguiente. Y las hice yo porque mi marido, que es glorioso criando, iba a llorar a la par de mis hijos. O sea, fue un acuerdo de las tengo que hacer yo. Y si yo llevaba a mi hijo a UPA, ¿no? Esto que lo vemos mucho en jardín, el niño que entra a la adaptación ya UPA y cual koala agarrado. No, a ver, hay que bajarlos de a UPA ya desde la puerta. Hay que entrar jugando o carreritas o saltando o no, motivándolo. distrayéndolo con un juego. Si yo ya entro así Sí, y más le va a costar, en algún momento tenemos que animarnos a hacer un corte. Sé que voy a hacer una impidencia de algo que estuvimos hablando antes de sí. arrancar esta entrevista, que vos lo dijiste tan acertadamente. O sea, lo sentimos como que nos están sacando a la cría. Mm, Acá lo hablamos como profesionales que estamos dando herramientas, pero sin dejar de mirar esto tan rico que vos dijiste antes de que arrancáramos. mm. No estamos jugando a papás a mamás. Realmente, muchas veces se siente que nos están sacando un Un pedacito de pedazo. nosotras o de nosotros, ¿no? Por eso es tan importante el registro de los adultos con lo que a mí me está pasando, con que vaya al colegio, la cantidad de horas que vaya al colegio, con la maestra o maestro que le tocó, con el grupo que le tocó. Muchas veces los adultos no registramos lo que a nosotros nos está pasando. No me gustó el aula, no me gustó la seño, el profe, el grupo no, es enorme, no quiero, grupo no quiero grupo. Y muchas veces no nos damos el lugar de ver qué nos está pasando a nosotros con este nuevo año escolar. Y me parece que una de las cosas súper válidas, a mí hay una metáfora de la crianza que me encanta, de Piera Launier. Piera Launier, una escritora genial, decía que las mamás, hablaba ella de las mamás, yo digo, agrego los papás, Mm. tenemos que procesar lo que pasa primero para después dárselo a nuestros pichones. Si yo voy ya mal con el colegio, voy con ruido interno y no va a ser grato el proceso de acomodación a un nuevo año escolar. Pero para poder llegar a ese lado de ver cómo solucionar, primero tengo que saber qué me pasa a mí. Claro. Porque si yo voy llena de dudas a la secundaria que le tocó, a la primaria, al jardín de infantes, al grupo, al padre del compañero de asiento, y no voy a ayudar a hacer ese corte y más difícil va a ser esa transición. Total. ¿Sabes qué? Yo escucho esto y automáticamente pienso en que van al chat de padres. Eso es un... que ya- O no, o sea, no tienen, no, no hacen ese trabajo. Directamente van al chat de padres que decimos, no comparemos con otros niños ciertas cosas, pero inevitablemente es, che, ¿vieron? Porque ya supongamos que el grupo ya está armado, ¿no? Y empiezan, no sé, segundo grado, pasan al tercero. Ya se conocen algunos, ¿no? Eh, o del maternal al jardincito. Che, ¿vieron la maestra? No me gustó. No, porque me dijeron que el año pasado hizo tal cosa. Y que uno se engancha en eso. Y después se crea una bola. Y que inevitablemente en algún momento cuando pasa algo con nuestros hijos, o no, acudimos a, no, porque viste que dijo la mamá de tal, me parecía, tenía razón, porque hizo un comentario. Y eso es fatal. O sea, control con el chat de padres, por favor, porque yo veo mucho que creo que es Weinreich, me parece que hace esto, el chat de mamis y papis.
¿Lo seguís? Sebastián Es un Weirach. es un genio cuando cuenta esto, ¿no? Hay que traer, no sé, todo con etiquetas, todo incluye las zapatillas, incluye las medias, ¿no? Estas cosas de que, digo, ¿por qué acudimos al chat? Vayamos a hablar con la maestra, si nos pasa algo, charlémonos en casa, charlemos las cosas Y en tener casa. cuidado, ¿no? De la Claro. información. Hace un tiempo en un colegio con el cual trabajo, una madre escribe, no saben lo que le pasó a mi hijo en el baño. Mm, La mamá, por distintas razones, no lo continuó, no lo hizo a propósito. No es que quiso sembrar en claro. el chat de un grado y por distintas razones no siguió, mandó, iba a seguir escribiendo. No. Lo que se empezó a sumar en ese chat, de yo escuché que en el año, no te estoy haciendo un chiste, es Me verdad, que imagino. decían, yo escuché que en el año tanto, no, Sí. lo que le habían pasado es que el nene estaba en un cubículo del baño y otro, se supone por la voz que es más grande, lo había asustado haciéndose el fantasma. Desde afuera, Sí, época de Halloween, tiene que suceder, no, el baño es privado, claro. no, nadie puede hacer bromas que no son bromas, pero imagínate a Sí, no, dónde no. se disparó. Mira, creo que era de segundo grado ese chat, a dónde se disparó la cadena de mensajes que se sumaron, se replicaron con los chats de otros De otros grados, cursos, porque claro. muchos tienen hijos, ¿no? Y se Hermanitos, armó. Hay que tener como mucho mucho cuidado. cuidado de la información que damos, porque ante la duda, esto me parece que está muy bueno que lo Mm. hayas traído. Ante la duda, al responsable, ya sea preceptor, director, profesor, maestra, Mm. porque el que tiene la información o el que se tiene que hacer cargo de proporcionar o investigar es la institución. Sí. No ganamos nada generando, porque, ¿por qué lo decimos? Porque es información que nos hace muy mal, Sí. porque en el lapso de la piedra que se tiró hasta que dejó de caer, al padre y a la madre se le arma Sí, 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 sí. muchísimo. Sí, sí, sí. Por eso digo, qué importante lo que estás contando de lo que tenemos que hacer como familia y lo que no caer en lo más fácil que son los famosos chats y esas cosas. Acá yo hacía un chiste porque cuando Miquel empezó el jardín no había chat de papás. Entonces todos me decían, cuando empiezas a saber que y yo decía, yo quiero chat de papás, o sea, quiero vivirlo ahora desde este lado, porque yo siempre fui maestra y teníamos el chat de la escuela, pero sabía que te daba después el chat de los papás sin maestros. Y de repente, el año pasado lo crearon. Fue, chico, o sea, ya aviso, muy aburrido el chat de padres acá en Suiza. O sea, nada que Como ver. también hay información súper valiosa, siempre Exacto, tenés a la mamá o al papá que dice, no se olviden, mañana las exacto. manzanas, ¿no? Es una herramienta que bien usada, che, tengo plastilina de más, alguien necesita, che, hacemos entre todos el Sí. traje para el concert, O el regalo del bien maestro para final de utilizado. año. Claro, cosas que sean productivas. Eso sí lo hemos hecho y digo, para esto es el chat, pero no para ir con nuestros problemas, con nuestros temores. Ay, no, sigue llorando, porque además es contar infidencias de nuestros hijos, ¿no? Es como, así como yo lo digo a los papás, también lo digo a los maestros. Yo me acuerdo una vez, yo vivía en España y escucho una maestra que gritaba desde la puerta y le dijo a una mamá, no, hoy se hizo 3 veces caca, pero no pasa nada, tráeme ropa para mañana. Digo, y yo estaba pasando por la calle y digo, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, si vos tenés un problema o ves algo, necesitas algo, llamás. Lo haces entrar, no hablen en la puerta, no le cuenten la adaptación en la puerta. Si hay alguna duda, entren, busquen siempre un preceptor, una maestra de otra aula, que siempre haya un testigo, que se pueda hacer un escrito, porque primero por cuestiones legales, para uno cubrirse de alguna manera. Segundo, para que cualquier cosa que yo
la maestra no pueda responder, haya alguien de la escuela que sí lo pueda hacer. Entonces digo, es funcional para los maestros, para los directivos, para los padres y también no contar esas cosas de nuestros hijos que son cosas íntimas. Adelante de nuestros hijos y con otros adultos, Exacto. ¿no? Me parece que no hay que tener ningún tipo de comunicación adelante de los hijos o en el momento en que están otros padres. Eso también Sí. es para cuidar, como también siempre contextualizar, también desde el cole, ¿no? Si nos está viendo alguna educadora, nunca hay que escribir hoy pegó, hoy lloró. Contá el contexto, agregale datos, porque es la única manera que papá, mamá o quien críe baje un poco los fantasmas, vea la realidad y pueda trabajar sobre la realidad. ¿Qué Claro. pasó? ¿Lloró en el momento del descanso, que es un momento que los nenes chiquitos suelen llorar un montón? ¿Lloró turno tarde porque está agotado, segundo grado, doble turno? Contextualizar, dar como un marco de la comunicación, ¿no? Esto lo vemos todo el tiempo. Tenemos 8.000 recursos para mantenernos comunicados Y y estar cuando menos atentos. hablamos. Y estar atentos, ¿no? Yo, por ejemplo, una de las cosas que le decía a las chicas que hacían las residencias era el momento del juego, ¿no? Porque cuando hacen la adaptación es todo juego al principio. Es el momento más enriquecedor. O sea, no es momento para tomarme una taza de té, relajarme y sentarme y mirar por la ventana. No, es estar más atenta, es ver, escuchar, pasar, ver qué cosas, cómo se hablan, quién se junta con quién, cómo se relacionan, por qué hoy estuvo más tranquila, más tranquilo, qué sector le gusta más, si el sector de artes, para el día de mañana o el correr de los meses. Dice, y lo llevo para la primaria también. Yo sé que las maestras es un momento donde también necesitan como, pero en algún recreo, Exacto, los recreos. estar atentas a ese niño que quizás está recorriendo el patio. Hay chicos que recorren el patio solo, felices, Ujú. viendo, divirtiéndose de ser observados. Sí, Estar atento de los juegos, crear ese vínculo, ¿no? sí, Porque el vínculo, esto lo sabes vos más que yo como educadora, pero para aprender el contenido académico se necesita crear un vínculo con el docente. totalmente de Y acuerdo. muchas Sí, 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 sí. veces, sobre todo en la primaria y en la secundaria, donde todo es currícula, Mm. no se da ese tiempo para la mirada, para el juego, para la palabra, para acercarse desde otro lugar. Y por eso hoy también, post pandemia, por lo menos en Argentina, que es donde yo más trabajo, vemos como muchas dificultades en primaria, Mm. cosa que años para atrás no la veíamos, No pasaban. no pasaban. Y hoy lo vemos. Mucho niño, niña, que también le cuesta el ingreso a lo que es el cole, que también, si uno lo lleva a casa, también vemos como mucho niño, niña, con exceso de tecnología, Mm. con exceso de impulsos a su cerebro para sostenerlo muy arriba, y el colegio suele ser un momento donde hay que poner otros recursos, donde Claro. quizás hay mucha heterogeneidad también dentro de los cursos, donde la seño toma sus tiempos para explicar, o el profe, o el tema que estamos viendo. No me interesa. No a todo niño, niña le gustan, aunque tengan 3 años o 7, los dinosaurios. Mm. Y si yo en casa lo único que recibo es lo que yo quiero, como a mí me gusta, en el momento que me gusta, el inicio de clases, donde es un encuentro con la diversidad, y para el cerebro sumamente agotador, Sí. porque es aburrimiento, es sacarme de mi zona de confort, de mi seguridad. Entonces, esto es un dato que los papás lo tenemos que Sí, tener ¿sabes? como en Porque cuenta. viste que muchos papás dicen, yo no sé qué pasó, porque llegó y se durmió enseguida. Y claro, hay un exceso de estímulos. Yo siempre digo, piensen que es dejarlo ahí, a comprender las reglas, muchas cosas que
tiene que hacer y actuar en el mismo momento. Responder, tomar decisiones, resolver problemas, seguir directivas, todo. Ir al baño, todas estas cosas que conlleva. Es agotador al principio. Luego, paulatinamente, ellos van agarrando el ritmo y ya se lo empiezan a apropiar. Pero al principio es agotador y nosotros tenemos que tratar de el momento de regreso a casa que sea un momento de calma, no poner la televisión, no, porque ya llegué, no, le pongo la televisión para que ella se relaje. Pará, ¿por qué no nos sentamos, hacemos algo, merendamos, salimos a caminar, damos un paseo, me acompaña a hacer las compras al supermercado para la cena? Otras cosas, o sea, no enchufemos a nuestros hijos a la computadora, la televisión. Que miren media hora de televisión y después ya es la tarea. ¿Por qué? ¿Por qué? No es la única manera de relajarlos, ¿o no? ¿No? Y la importancia del uno a uno. Yo me estoy encontrando con muchas familias que le cuesta encontrar los espacios de conectar. Y yo muchas veces le digo a los papás y a las mamás, el espacio de conectar muchas veces es cuando los bañamos cuando son chiquititos, o muchas veces el sentarnos en la puerta cuando son más grandes porque les agarra la verborragia de la ducha y nos quieren contar mientras la mesa. Acá en Argentina y también en países de Latinoamérica con los que trabajo, vemos que por el afán de la rutina temprano, Sí, no existe más el sentarse todos a la mesa. eso sí. Ese momento donde todos estamos haciendo lo mismo y nos tenemos que mirar a la cara y mejor charlar. Y muchas veces yo le digo a los papás, ¿estás muy cansado? Porque algunas veces se junta el cansancio de un padre o una madre, el estrés con la cena. Pone papel afiche en la mesa, papel madera, crayones. No tenés ni que hablar. Juga al tatetí, es chiquito, hace una casa con él. Pinta, garabatea. Mirá hasta lo que te voy a decir. Yo no soy de las que lo suelen recomendar como psicóloga, pero lo digo. Pongan una peli y charlen de la película. Vayan cantando, hablen de algún personaje. Viste que no siempre estamos con todas las luces, los papás y Sí. las mamás, para charlar y Sí, sí, muchas sí, veces, sí. seamos honestos, Podemos pasa tener que no días en el que podemos el con trabajo no nuestra nos fue propia alma. bien o todo salió mal, o sea, hay muchísimas cosas. Tenemos un familiar enfermo, Sí, estamos atravesando un problema, pero con ganas se puede. Quizás no queremos ni hablar, pues nos vamos a largar a llorar. Bueno, que tampoco estaría mal que nos vieran llorar. Poné una peli, siéntense todos a mirar la peli y charla de la peli, hace algún sí. comentario, está. Porque los chicos, tengan la edad que tengan, cuando encuentran el momento, largan lo que les pasa, como pueden. Pero a mí me pasó con uno de mis hijos un, un año escolar, un principio de año escolar muy complicado. No quería entrar, lloraba, todos los días me llamaban en el almuerzo que no almorzaba, cerraba la boca, no almorzaba. Y me pudo contar, era chiquitito, me pudo contar lo que estaba pasando a través de una escena mientras que se bañaba. La escena no era nada grave. Él estaba como muy preocupado por un compañerito que lo quería mucho. Este compañero estaba atravesando una situación, no importa cuál, y a mi hijo lo ponía mal ver a su amigo, que iban desde salita de dos, con determinadas reacciones, conductas. Y recién me lo pudo contar cuando él encontró el momento. Fue un momento, Sí. me lo voy a acordar, siempre de estar en la bañadera, él bañándose, yo sentada para cuidarlo, era salita de tres, era A chiquitito. chiquito. Y a través del juego, nada, juego, no tenés para comprar Playmobil, un osito todos tenemos. Tenemos dedos, le pones caritas a los dedos y pueden ser personajes, dos autitos, dos pelotas, dos globos, un cuento.
Y esto también para los más grandes, ¿eh? Porque también es una herramienta el arte para contar lo que pasa. Con un adolescente, una serie puede ser una súper herramienta, porque algunas veces es más, a través de verlo en el exterior, puedo entender que algo de eso me está pasando a mí y lo puedo poner en palabras, pero primero tengo que saber qué me está pasando. Claro. Entonces, hay un montón de recursos para acercarse y en esto que vos decías, es fundamental, sobre todo en niños chicos, que haya un momento de juego simbólico en periodo de adaptación. No que sea todo un juego dado. Si vos vas a un celular, por más que le pongas el mejor programa de computación de aprendizaje, no está el juego, el de roles, el de personificación, y es sumamente importante para qué, para digerir. Yo siempre digo que el cerebro es un estómago. Tenemos el estómago que come comida y digiere comida, y no es lo mismo si me comí un huevo frito a 15 huevos fritos y tenemos este. ¿Cómo procesa este estómago que recibe estímulos internos y externos? A partir de dos recursos, el juego y la palabra. Claro. Entonces es sumamente esto, este contacto, esta mirada donde puede surgir una palabra y el juego. Tendría que ser como parte de la agenda de la diaria de una casa. Totalmente. Y eso responde a la famosa pregunta de cuando aparecen, ¿cómo hago para que me cuente el día a día? Estos recursos son sumamente valiosos, no hace falta decir, ¿cómo te fue en la escuela? ¿Y qué hiciste? Técnicamente, nosotros con todas estas cosas que vos nos estás dando, todos estos recursos, podemos abordar y tener una noción de cómo se siente, cómo está o no. Sí, y ahí me parece que fue clave lo que dijiste. El cómo te fue, esto que nos sale, no lo hacemos a propósito, no lo Sí. hacemos a propósito. Apunta al resultado, al objetivo. Y el día está lleno de procesos. No hay un, quizá no lo dejaron jugar a la soga, a saltar la soga en un recreo, pero quizás pudo jugar en 5. Si yo le digo cómo te fue, estoy apuntando a algo único, de Claro. objetivo. Y en vez de ir a una pregunta bajo la lupa como si los estuviéramos investigando, es 1000 veces mejor hablar desde nosotros. Claro. ¿Sabes que te extrañé? ¿Sabes que estaba con ganas de venirte a buscar? A ver, yo juego mucho con esto con mi hijo más chiquito. A ver, voy a adivinar. Te tiraste por el tobogán 2 veces. Y claro, él en su inocencia, ¿no? Y ahí él Claro, empieza a cosas relatar. puntuales. Cosas que les pregunto a Miquel es, ¿jugaste con tu amiguito tal? No, porque jugué con tal. Ah, ya sé con quién jugó. ¿Y estuviste hoy en el sector del pelotero? No, jugué con los bloques, hicimos tal cosa. Entonces ya sé que jugó con tal. O sea, porque esa pregunta es como, yo busco el ejemplo de, si yo estoy cansada de todo el día, y vos venís y me decís, che, Gise, ¿cómo estuvo el día? La verdad que tuvo un buen día. Sí, bueno, pues después te cuento. La mismo le pasa a ellos. Ahora si me decís, che, Gise, ¿almorzaste hoy en tal restaurante? No, fui a tal lado. Ah, mira qué bien. ¿Y hoy tu jefe estuvo más tranquilo? No, y entonces hay más o menos. Por decirte, viste que a veces pasa que no tenemos ganas tampoco de contarnos. Entonces, lo mismo le pasa a ellos, hay que ser respetuosos. Y si queremos saber, por lo menos de no hacer una pregunta tan amplia como esa y capaz que buscar alguna cosa y no insistir. También dar los espacios a su momento de en que, mamá, calma, relax. ¿O no? Sí, y sumo algo que lo vemos mucho en Argentina, quizás en otros países también pasa. Muchas veces los chicos llegan a casa o los van a buscar los criadores a la puerta del cole y los van a buscar sin estar disponibles. Mm. ¿Qué quiero decir con esto? Con el celular, hablando con con otra familia. Sí, sí, sí. Es el momento de enfocarte acá. Hay veces que tenés una call, tenés una llamada. A otro horario. Y Bueno. si no podés, decirle a Claro. tu compañero de trabajo, mira, te soy muy honesto, necesito 5 minutos, 5 minutos, espérame. claro, Y te bajás, le decís, te amo, mira, me pasó esto, Mm. pero
vamos para casa, yo mientras voy hablando por teléfono y nos tomamos una leche juntos. Ya, Ya está. ya le da un marco, no es Sí. no me importa verte, no como dar ese espacio. Y otra cosa, trabajar mucho con un espejo, un gran aliado es el espejo, las caras que ponemos. No, no jugué. ¿Cómo no jugaste? Si nosotros ya vamos a contestar con nuestra angustia y nuestra desesperación, ya sea con palabra o con cara, cortamos la posibilidad de elaborar qué fue lo que realmente pasó. Pasó. Ya estamos marcando que Sí. fue algo absolutamente negativo lo que les pasó. No, a ver, espera. Como siempre digo en todos los ámbitos y en todos los vínculos, para subir el nivel de la conversación siempre hay tiempo. Siempre hay que ir de menos a más. Como cuidarnos mucho de no meter más. Yo digo lo mismo, siempre cuando hacemos actividades digo, vamos de lo sencillo a lo complejo, ¿no? O sea, no complicarse todo de entrada. Y eso también se aplica acá. Y lo de las caras es... Porque además no sabes si estás... Bueno, cuando son chiquitos capaz que puede que hay una tensión, pero cuando son más grandes y que comprenden, pero ¿para qué contesté mal? O sea, ¿por qué? ¿No? Entonces es muy importante cómo ellos también, cómo nos presentamos. Luego, si después, cuando se van a dormir, quiero llorar, quiero estar enojada y lo quiero manifestar en mi pareja, bueno, ya eso es historia, pero tratemos de separar, ¿no? Este tipo de cosas, en especial cuando hay momentos como la vuelta al cole que tiene tanta carga emocional, energética, ansiedad, nervios, ¿no? Pero bueno, yo calculo que con todas estas cosas, las familias van a tener un colchoncito de ideas y cuando se presenten ciertas cosas que sabemos que van a pasar, por lo menos utilizar alguno de estos recursos que vos nos has brindado de manera tan práctica, clara y maravillosa. Pero en este programa escuchamos pero no juzgamos, tenemos rápidamente así un ping pong para que la gente vea que vos nos das todas estas cosas, pero también sos mamás, y no sos mamá de uno, como yo, sos mamá de 5, entonces tenés experiencia de todo. Entonces te voy a dar 2 o 3 ejemplos de situaciones que pueden suceder, ¿no? Y a ver cómo la mamá Cari, porque, viste, cuando vamos a la escuela vos no sos Karina Pinto, vos sos la mamá de tal, yo soy la mamá de Michele, viste, dejamos de tener nombre y apellido. Entonces, Totalmente. puede ser cualquiera de los 5, ¿ok? Sin dar nombre, sin nada, ¿ok? ¿Alguna vez mamá de alguno, mamá Cari, lloró en la puerta en alguna adaptación? ¿Sí o no? Sí, con dos. De cinco, no, mira, estoy mintiendo. Con 3 de 2 lloré en la puerta del colegio en periodo de adaptación. Con 3, mira, estaba faltando la verdad. Con 3 sí, es más, con uno que quería que empiece salita de uno, quería que empiece, no, necesitaba yo por Necesitabas. una cuestión laboral. Claro. Eh, lo terminé sacando de ese jardín. Pude Mira. escucharlo, pude observar y terminé sacándolo porque realmente no estaban acompañando la necesidad de mi hijo. Y con otros 2 lloré, pero por esa cuestión, uno por esa cuestión de desgarro, ¿no? De que hablábamos, y otro, que es el que conté de la ventana, porque realmente él tenía, y la angustia, las emociones son pegajosas Mm. y son contagiosas. Él estaba angustiado, yo me angustiaba y por eso es re importante reconocer y validar, ¿no? Es esperable que también nos angustiemos. Lo que no es esperable es que le transmitamos esa angustia a los chicos. Pero sí, a ver, mamás, nos hace humanas y yo diría que hasta mejores mamás sentir las emociones de las incómodas. No, no les tengamos miedo, con nosotras tampoco. Mm. Me encanta porque hay muchas mamás que por temor a que no hay que hacer, pero después, si tenemos un momento y queremos llorar, lloramos porque necesitamos. Eh, Acá en Suiza tenemos el lema de que somos mamíferos, ¿viste? Cuando vamos a parir, somos mamíferos, somos la cría, ¿no? Entonces, esto de decir, ¿sabes qué?
sí, tengo este sentimiento porque mi cría está creciendo, está yéndose y va, ¿no? Y estas cosas van a pasar y no está mal si suceden. A Cari le ha sucedido 3 veces y a mí también me ha pasado. Pero a mí me ha pasado no de la adaptación, sino de decir, ¿cómo pasa el tiempo? No, Bueno, y esto, yo ahora también me estoy preparando conmigo misma. porque es el Mi último. último hijo Claro, termina su jardín de infantes y yo soy una mamá que hace 28 años que acompaño claro, nene chiquito y estoy en proceso de duelo de no queda nadie en jardín de claro. infantes. Y eso angustia y es una emoción y la reconozco y la estoy trabajando. ¿Por qué? Por mí, claro que sí, pero por él, Claro, porque no quiero contagiarle el duelo y dejarlo en un lugar chiquito que no le corresponde. Él tiene claro, que evolucionar. Pero claro. vuelvo con esto, me parece que si hay algo que cambió de 28 años que crié a mi primer hijo ahora, es el validar las emociones. El problema no es lo que sintamos, sino lo que hacemos. Todas las mamás nos enojamos y lloramos. O la mayoría, no, bueno, la mayoría. Yo siempre digo que soy mejor mamá y con esto tengo mis errores, no lo digo en Sí, agrandarme, sí, 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 sí. pero me reconozco que soy mejor mamá desde que aprendí a enojarme, no desde que no me enojo. Te vas a enojar, te vas a angustiar, pero lo que podemos hacer con nosotras es aprender a hacerlo de una manera sana. No es lo mismo la angustia de, bueno, se terminó, bueno, che, está pasando esto. A Claro, ver, le digo a una amiga ir a tomar un café. Si es necesario para la salud mental, acudo a un espacio terapéutico. Voy y establezco un vínculo con la maestra. A ver, che, sí, me está me está reangustiando pasando esta esto, sí. adaptación. No me cierra tal cosa. Señorita, profe, podemos tener una conversación de 5 minutos y contarle, mira, me está pasando esto. Hay que hablar, hay que comunicar con uno mismo, hay que tener un buen Sí. autodiálogo y también comunicarlo para el afuera. No hay que tenerle miedo. No somos extraterrestres por angustiarnos, ni enojarnos, ni ponernos ansiosas. Son cosas que están. Y ahora otra pregunta, chat de papás y mamás, ¿no? ¿Cuál es tu rol? ¿Sos la que propone, la resolutiva, la que está colgada y no sabe de qué están hablando, la de cuénteme después por privado? ¿Quién es Cari Pintos dentro del chat de mamás y papás? Uy, qué difícil porque tengo tantos chats, porque encima con 5 hijos, el más grande obviamente ya no tengo chat, pero Claro, tengo 4 de por sí más los subchats que claro, me quedaron. Tengo un rol en la medida de lo que puedo, soy muy consciente de no meter bombas, bien, de no meter información que sé que puede ser complicada. Soy la que si hay algo que no me hace ruido, mando directo a la persona con la cual hay que resolver algo y soy de las que cuando puede trato de resolver. Che, bien. tengo plastilina, ¿quieren que lleve? Pero no soy de las que está todo el tiempo proponiendo. Sí tengo un rol coordinador en uno de los chats y tengo que transmitir mucha información que me llega desde el cole, pero Claro. me falta un poco, eso es algo que a mí como que me gustaría y no lo tengo, por esto de tener una profesión y cinco Claro, sí, sí, hijos. sí. Proponer más, che, nos juntamos en tal lado, no, esa es lo siento como una falencia mía que me parece que estaría buenísimo Estás a tiempo todavía, ¿eh? Tenés hacerlo. muchos años todavía con el último y así que pues En todavía algún momento vos decís que lo voy a va a poder. llegar y después ya nos vas a contar qué tal te fue. A mí me encantaría, pero esas cosas no Ojalá. pasan en Suiza. Acá es con agenda, mínimo, ¿qué van a hacer de acá 2 meses, el 25 de agosto a las 4 de la tarde? Yo no sé. Y ya ellas tienen idea de lo que van a hacer. O sea, yo ahí me siento, me encantaría, te juro, se van a reír, pero me encantaría ser parte de un grupo de chat de papás y mamás en Argentina que tiene un poquito de esa cosa, ¿viste? Aunque a veces te querés morir porque te llegan mensajes todo el tiempo, siempre está la que manda foto No, por aparte te todo. haces amiga, yo tengo mamás Claro, con las que me he ido 2 días de viaje, que claro. Eso acá hay no algo muy hay. lindo también que se genera, es que nos conocemos a partir de los chats de las mamás, Claro, tenés a las que somos amigas y tenés
a las demás, pero tenés un cara a cara, que Claro, eso me parece que es muy bueno del chat. Esto de, espera, sí, ubico, este es el niño, la niña, este es el papá y la mamá, por esto mismo, claro, para no generar ciertas cuestiones en un chat abierto claro. y por respeto también, a mí me parece que es muy importante el respeto por el hijo de una, pero también por el niño o niña en cuestión. Me parece que hay cuestiones que no tienen que ser como abiertas, hay cuestiones para hablar en grupo y Exacto. hay cuestiones para hablar en el uno a uno. Eso es verdad. Bueno, contanos rápidamente. Tenés 2 libros, Herramientas de crianza, El mundo de lo latente. ¿Dónde lo pueden conseguir? Están en las plataformas de ebook y están en las tiendas de libros más grandes de Argentina y estaban en los países limítrofes. Tengo que todo lo distribuye la editorial Planeta, Sí. así que lo encuentran en las librerías. Bien, y te pueden encontrar en las redes sociales, ¿verdad? En @consultorio de crianza en Consultorio de Instagram. crianza. Después tenés Sí, el tuyo, ¿sí? Que es licenciada Karina Pintos también en Instagram. Y también tenés la página donde pueden hacer. Ay, ahí aparece todo acá abajo, así la pueden www. encontrar. Ahí va. Punto, ahí está, licenciada Karina Pintos. Ahí está Perfecto. el otro Instagram. Sí, Y después tenés el sitio licenciadacarinapintos.com. karinapintos.com. Si quieren reservar para asesorías vía Zoom y eso, ahí. Ahí a la página de mail que Caro y Ale están ahí ayudándome. Delegué esa Genial. parte y me toman los turnos. Sí, menos mal, porque si no, no sé cómo haces. La verdad que es admirable el trabajo que haces como psicóloga, como comunicadora en las redes sociales. Eso es maravilloso, ya te lo dije y te voy a repetir. Gracias. Dejas un mensaje siempre positivo, en donde esto, ¿no? Empatizás con las familias y nos hace sentir que por más que seas psicóloga, nos pasa lo mismo que te pasa. O sea, sos un ser humano y te pasan las mismas Hoy emociones, te justo corren las... escribí sobre una situación con mi hijo Berlín y la cantidad de mensajes de gracias, sí, a mí me pasa lo mismo, ¿no? Como esa pequeña tribu, Sí. siempre cuento, cuidado con las redes sociales, muchas veces lo que no comunicamos es por una cuestión de privacidad y de respeto, Mm. ya sea por la familia empleada o por la familia, por los menores. Eh, lo que se observan en las redes es un pedacito de la realidad. Me Mm. parece que está buenísimo esto de las redes, pero también miremos que del otro lado hay personas y que todos de alguna manera estamos atravesando distintas batallas, ¿no? Y cuando hay menores, lo mejor que podemos hacer es como cuidarnos mucho a nosotros, porque el bienestar de nosotros es en nuestros hijos. Y vuelvo con esto, cuando un hijo se te tira al piso ahora para la entrada al cole porque no quiere entrar, o el adolescente, te diga, no voy a ir nunca más al colegio. No te lo tomes personal, es algo que le está pasando a ellos y cuanto más firme y fuerte, amorosamente te puedas parar como adulto, mejor van a salir las cosas. No hay mejor mensaje que acabas de dejarnos. Y con esto te agradezco y te despido. Gracias por estar con nosotros. Le escuchamos, pero no juzgamos. Sos más que bienvenida. Tenemos miles de temas para hablar. Ojalá que puedas venir y hablemos de otras cosas. Me voy a Y ir a bueno, nada. Suiza y vamos a hacerlo en Te vivo. espero. Ya acá ponemos la silla y estamos acá el programa juntas, ¿ok? Bueno, Muchísimas un gusto gracias. enorme, Gise. Gracias por invitarme. No, gracias a vos. Y bueno, estamos acá siguiéndote en las redes sociales y igual en la descripción van a encontrar todo, así que ya saben dónde la pueden encontrar a Cari. Muchísimas gracias, te mandamos un abrazo gigante. Gracias, chao. Chao, chao. Bueno, con esta maravillosa entrevista podemos dar por terminado el programa de hoy. Increíble, espero que les haya gustado. Estuvo hermoso. Gracias, Cari, nuevamente por todas las herramientas que nos has brindado. Y les recuerdo, ¿sí? Seguirla a ella en las redes sociales, está todo escrito en la descripción. Y también a nosotros, ¿sí? Recuerden que está nuestro Instagram, escuchamos pero no juzgamos, @escuchamos pero no juzgamos, a EC, que nos encuentran ahí, que están, ya les dije, los shorts, las cositas, los flyers de los programas que vamos teniendo, sino también nuestras actividades con la metodología EC,
todos los tips y recursos en @aec_pendo en casa. Si no, ahí tienen el link en bio que está mi página, que es www.aprendiendoencasa.net. Ahí están los talleres, los libros de actividades, de qué trata la metodología. Pueden ya reservar, ir recibiendo para el mes de agosto las asesorías personalizadas. Y por último, por favor, síganos acá en nuestro canal de YouTube, @aec_pendo en casa. Pongan ahí, denos un like, que se agradece un montonazo, y suscríbanse. Dicho todo esto, les agradezco y nos vemos la semana que viene. Chau, chau.